Santo y en su letra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Gloria al Señor. El tema, amados hermanos, para esta meditación, en esta oportunidad, es qué sucede en la persona cuando recibe a Cristo. ¿Qué es lo que le sucede a la persona cuando viene a los pies del Señor? ¿Qué es lo que le pasa a cada uno de aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, le han abierto las puertas de su corazón al Señor y Él entra y hace una transformación en su vida? Pero vamos a ver de qué se trata esa transformación, de qué se trata ese nuevo nacimiento, de qué se trata de lo que sucede cuando la persona decide aceptar a Cristo en su corazón, porque esta es una decisión personal. Amén. Esto no es algo impuesto, esto no es algo que es a la fuerza, esto es algo que la persona debe sentirlo en su corazón. Amén. Debe estar dispuesto y consciente del paso que está dando en su vida. Porque déjeme decirle, amado hermano, que el Evangelio podemos resumirlo en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que cree esa palabra, como dice el texto, el que cree que Jesús es el Señor, que se levantó de los muertos y que por esa es nuestra esperanza viva, todo aquel que cree entonces tendrá vida eterna, dice la palabra del Señor. Pero aparte de tener vida eterna, la palabra que hemos leído en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, Pablo nos explica algo muy importante y él nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, hay una transformación. La vida cristiana en esencia, amado hermano, se resume a que cuando venimos a Cristo somos diferentes. Porque si no hay diferencia de cómo nosotros éramos cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón y ahora que lo tenemos, si no hay ninguna diferencia, entonces, amado hermano, hay algo que está fallando ahí. Y la palabra no falla. La palabra es viva y eficaz y veraz. La palabra del Señor, amado hermano, tiene poder. Cuando recibimos a Cristo, hermanos, todas las cosas son hechas nuevas. Esto no es extraño, puesto que al confiar en Dios se produce un nuevo nacimiento. Lo voy a llevar a Juan, Evangelio según San Juan. En el capítulo 3 también hay algo muy conocido por nosotros. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, a partir del versículo 1 en adelante, dice, de hecho el tema es Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un maestro, era un fariseo, era un religioso, era alguien que conocía mucho de sus tradiciones, de sus costumbres. Y dice la palabra del Señor, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era alguien que no tenía incidencia, no era alguien irrelevante, era uno de los principales. O sea, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El hombre estaba bien ubicado. Y le dice Jesús, respondiéndole Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
a ver el reino de Dios. Ahí lo bloqueó. Humanamente lo bloqueó, porque esto de hablar de un nuevo nacimiento para alguien que no está en una manera espiritual y no tiene abiertos sus ojos espirituales, esta persona no va a comprender esto del nuevo nacimiento. Por eso es que Nicodemo le dijo y le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No tiene sentido, no tiene lógica bajo ninguna perspectiva, hablando humanamente. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Preguntó Nicodemo. Un rabí, un maestro, un fariseo, uno de los principales judíos. Y Jesús le responde en el versículo 5: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Amén. Jesús le dijo al religioso Nicodemo que necesitaba nacer de nuevo. En aquel momento, amados hermanos, los judíos tenían la ley bien establecida. Aparte de los 10 mandamientos, a cada uno de esos mandamientos ellos habían agregado reglas humanas. Aparte de esos 10 mandamientos, ellos tenían más de 630, por lo menos, leyes que ellos tenían que cumplir, mandamientos establecidos por hombre. Imagínese usted cómo operaba la religión en aquel momento, y sigue operando hoy en día la religión. Por eso es que nosotros no ofrecemos una religión, no ofrecemos, amados hermanos, cierta doctrina. Lo que ofrecemos es a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que cambia a la persona. Cristo Jesús es el que permite que haya un nuevo nacimiento. Cristo Jesús es el que hace que la persona sea nueva criatura, no la religión, porque la religión es vana, es hueca, es como címbalo que retiñe. Pero la palabra del Señor nos enseña que Jesús fue el que murió por cada uno de nosotros. Y si Él murió por nosotros en nuestro lugar, porque a nosotros nos correspondía, entonces, amado hermano, cuando creemos en Él y que Él hizo lo que hizo para salvarnos, es entonces que podemos nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Nacer de nuevo, amado hermano, se equipara a tener una vida nueva. Y eso no lo entendía Nicodemo, porque Nicodemo, él lo tomó de una forma literal, no lo tomó de una forma humana, él no lo tomó de una forma espiritual. Él no comprendía que lo que Jesús le quería decir, amado hermano, es que lo que había que hacer era tener una vida diferente a la vida que el religioso estaba acostumbrado a llevar. Ahora veremos una descripción de lo que sucede cuando se da la conversión. Cuando viene la persona a los pies del Señor y viene arrepentido por cada uno de sus pecados, porque ese es nuestro tema. Que no es solo decir por decir: Señor, te recibo en mi corazón, perdóname. Sino que aquí hay algo implícito, y es que la persona tiene que estar arrepentida. Juan predicaba arrepentidos. Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento. Y cuando el Pentecostés tuvo lugar, cuando Pedro predicó su mensaje, él predicó un mensaje de arrepentimiento. Porque la persona, amado hermano, que recibe a Cristo en su corazón, debe arrepentirse. Y arrepentirse, amado hermano, lo podemos traducir en sentir dolor por haber transgredido la ley de Dios, por haberle fallado a Dios. No es cierto que cuando alguien confía en nosotros plenamente y lo defraudamos, esa persona, amado hermano, cuando se le mira a los ojos y se le dice: confié en vos y me defraudaste, esa persona siente remordimiento, esa persona se siente arrepentida y comienza a pensar en todo lo bueno que esta persona ha sido
solo tiene que hacer una oración por hacer una oración, porque entonces se convierte en un rezo. Y no es eso lo que tiene que hacer la persona. La persona cuando le dice al Señor, Señor, perdóname, me arrepiento, no soy digno de ser tu hijo, perdóname por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amado hermano, cuando la persona viene a hacer esa oración, tiene que hacerlo en primer lugar con fe y en segundo lugar tiene que hacerlo con arrepentimiento. Amén. Le tiene que doler haber fallado. Tiene que sentir aquello y decir, ya no lo voy a volver a hacer. Porque el arrepentimiento es eso. Es decir, me duele haberle fallado a Dios. Y como me duele tanto haberle fallado a Dios, no vuelvo a fallarle. Porque no quiero pasar por este dolor una vez más. En primer lugar, amado hermano, vemos, de acuerdo a la luz de la palabra del Señor, en 2 Corintios 5:17, que es el texto base que tenemos, y 18, en el 17, amados hermanos, podemos ver en primer lugar lo que se desvanece. ¿Y qué es lo que se desvanece? Miren lo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dice después? Las cosas viejas pasaron. Lo que se desvanece, ¿qué es? Las cosas viejas. Pablo escribía con base en su experiencia personal. Usted no crea que el que predica porque es un santo. No. Lo que sucede es que somos salvos no por ser perfectos, sino por ser perdonados por la misericordia y por la gracia de Dios. No es porque nosotros no fallemos, no es porque nosotros nos sintamos más que los demás, estoy hablando de manera general, sino que es porque la gracia y la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Porque esto no es para el que quiere ni para el que corre, es para el que Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros, amados hermanos. Y Pablo hablaba de su experiencia personal. Pablo, amado hermano, una vez tuvo la esperanza de destruir a la iglesia. Él quería arrasar con todo lo que tuviera que ver con Cristo Jesús. Pablo, amado hermano, era una persona obstinada y su obstinación, su obsesión era acabar con el cristianismo. Pero déjeme decirle que cuando viene a Cristo, por eso él habla desde su experiencia personal. Y él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y por qué cree que él dice las cosas viejas pasaron? Porque, amado hermano, él ya no quería destruir la iglesia, él quería fundar iglesias. Él ahora ya no quería destruir todo lo que era el cristianismo, él quería construir, él quería fundar, él quería llevar este evangelio, él quería predicar estas buenas nuevas de salvación a todo aquel que quisiera creer. Pablo ahora estaba dispuesto a dar su vida por comenzar y edificar iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el cambio que Dios hace en la persona. Esa es la nueva vida. Eso es lo que se desvanece, las cosas viejas pasan. Algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo en Romanos, capítulo 6 y versículo 17, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, oiga bien, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberado del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo, dice, como humano, por vuestra humanidad, debilidad, que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora, ¿para qué? Para santificación, presentados vuestros miembros para servir a la justicia. Si algún joven un día tuvo la oportunidad de ir a un concierto secular,
de un músico secular famoso, o ha visto por lo menos un video de cómo han sido sus conciertos, los jóvenes ahí se desgarran la garganta. Los jóvenes ahí se mueven. Los jóvenes ahí no necesitan que les digan póngase de pie. Ahí los jóvenes se levantan y cantan con pasión y se desgarran la garganta. Pero en las iglesias, amado hermano, a la fuerza se le sacan los amenes a la mente. Eso así es, amado hermano. Pero déjeme decirle que cuando Cristo viene a la vida del ser humano, el joven ya no quiere ir a un concierto mundano, ya no quiere ir a un concierto secular, sino que quiere ir a la iglesia. Dejemos los conciertos aparte, pongamos los partidos de fútbol. Hermano amado, los partidos de fútbol en los estadios, allí en los estadios lo que llueven son las bolsas, pero no crean que de agua, sino que son agua, pero que sale por las personas después que la desechan, ¿verdad? La llenan de bolsas, en bolsas y las comienzan a tirar a los rivales. Cuando hacen un gol, dicen ¡gol! Y se levantan. Nadie les dice póngase de pie a celebrar. Nadie. ¿O sí? Nadie. Es algo eufórico. Es algo que la persona está ahí sentada y se está comiendo las uñas porque ya está por terminar el partido y su equipo está perdiendo por un gol y de repente empatan y echan un gol en el minuto 90. Esto, amado hermano, hace que todo el estadio ¡gol! Se levante. ¿Para qué? Para celebrar. ¿Sí? Y no sería importante, amado hermano, que la iglesia celebrara que Cristo dio su vida por nosotros. No sería importante, amado hermano, que hubiera un corazón agradecido en nosotros y que sin necesidad que nos digan aplaudan, hermano, la iglesia aplaudiera. Sin necesidad que el que está predicando diga amén o no amén, hermano, está aquí o no está aquí. ¿Por qué creen que los predicadores hacen eso? Porque a veces ven que la gente está distraída. Porque a veces ven que la gente no está poniendo atención. Y aparte de que no está poniendo atención, es una falta de educación. Porque es feo, amado hermano, eso se lo van a decir en todas partes. Es feo que alguien esté adelante y la audiencia no tenga la atención necesaria y precisa. Pero déjeme decirle que en el mundo, amado hermano, en lo secular, no necesitan andarle diciendo a la gente lo que tienen que hacer. La gente lo hace por inercia. La gente lo hace por inercia. La gente, amado hermano, imita todo lo del mundo, pero no quiere imitar a Cristo. Eso es así. Por eso es que en la palabra del Señor dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Pero también dice: así como para iniquidad presentad vuestros miembros para servir a la inmundicia, así como antes gritabas en el estadio, y cualquiera de ustedes me puede decir: no, yo nunca fui a un estadio, pero no creo que nunca haya visto un partido en la televisión. Y que de repente haya despertado a la familia con aquel grito ¡gol! ¿Verdad? Y tal vez algunos no lo hicieron, tal vez porque no les parece o porque no les gusta. Y tal vez puede decir, porque es cierto, hay quien que no le gusta el fútbol, hay quien que no le gusta el softball, hay quien que no le gusta ningún deporte, pero tenía otras pasiones. Cuando digo otras pasiones me refiero a que le gustaba otra cosa, pues, ¿verdad? Y celebraba esa otra cosa que le gustaba y lo hacía con gusto y estaba y pasaba mucho tiempo en el lugar y no le importaba que se pasaran del tiempo que estaba establecido. Allí quería estar porque se sentía feliz. Y yo sé que la iglesia del Señor aquí quiere estar porque se siente feliz.
juntamente con aquellos que se han adelantado. En 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9 al 11, la palabra del Señor también nos da un ejemplo. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una pregunta. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero lo que lo quiero llevar es al 11. Y esto, ¿qué dice? ¿Lo está leyendo conmigo? Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gracias, Pastor. Gracias. Es por eso, amado hermano, que le voy a decir algo. Cuando a usted lo señalen y usted le dice quién era vos, si vos eras un borracho, si vos eras un afeminado, si vos eras esto, si vos eras lo otro, usted dígale, si es cierto, yo era eso, pero ¿saben qué? Ahora yo he sido lavado, he sido santificado, he sido justificado, porque Cristo murió por mis pecados. Y dice la palabra del Señor, por su llaga hemos sido nosotros curados. No solo hemos sido perdonados, sino también hasta curados de nuestro cuerpo y nuestras enfermedades. ¿Cómo la ve de ahí? Entonces, amado hermano, si bien es cierto que hay una lista de personas que no heredarán el reino de los cielos porque practican tales cosas, pero el versículo 11 nos recuerda, y es bueno recordar y dar una vista al pasado y decir de dónde vengo. No se crea tan santo y no me creo tan santo. No juzguemos a las personas. No seamos, no hagamos como no queremos que hagan con nosotros. No juzguemos a la gente. Yo a los jóvenes los veo, y a mí no me gusta juzgar a los jóvenes. El hermano René Castaneda ayer decía, acuérdese que usted fue joven. Amén. Y es cierto, amado hermano, yo fui joven. Y yo mismo, yo se lo digo a Daniel, yo le he comentado mis errores de mi vida para que se vea él en mi espejo. Y yo le digo, y no vayas a cometer estos errores. La diferencia es que yo con Daniel hablo sin ningún tapujo. Con Daniel yo hablo transparentemente, y esa es la ventaja. De que yo puedo hablar con él transparentemente y decirle esto y esto sí, esto no. Y no con esto quiero decir que él es un santo, porque no me gusta a mí hablar de santificación, de esto y de lo otro de mi familia. Por los frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. Pero déjeme decirle, yo fui joven también. Joven, como los que están ahora en día, 15, 16, 17 años. Y obviamente en algún momento de la vida, pues, uno se descarría, uno se desvía de lo que la palabra del Señor a uno le lleva a hacer. Pero déjeme decirle que todas esas cosas, amado hermano, se pagan caras. Todas esas cosas se pagan caras. Yo a mi esposa le digo, si de algo yo me arrepiento, es en algún momento haberme desviado del camino. Y sería lo único que yo cambiaría en mi vida. Yo quisiera tener 15 años, pero con la mentalidad que tengo ahora de 35. Así quisiera yo tener 15 años con la mentalidad que tengo hoy con 35 años. Pero lamentablemente, amado hermano, no se puede. Y venimos de allá, y allá aprendimos. Y aprendimos a puros sopapos, como decimos los salvadoreños. ¿Sí? A veces es bueno dejar que los hijos se vayan a dar contra un muro para que los hijos se den cuenta que la vida no es tan fácil ni color de rosa como a veces ellos piensan que es. El joven, fíjese las paradojas de la vida. El niño
quiere ser joven, el joven quiere ser adulto, pero el adulto no quiere ser viejo, quiere ser otra vez joven. ¿Cómo la ve ahí? Yo, amado hermano, como le digo, quisiera regresar a tener 15 años, tener 20 años. Con unos 15 años que me quitara de encima, pero tener la misma madurez que tengo ahorita, y ojo que no es que sea tan maduro, ¿verdad? Porque los maduritos se caen del palo, ¿verdad? Entonces, no se vaya a pasar de maduro, ni se vaya a pasar de legalista. Pero déjeme decirle, amado hermano, que el joven siempre va a pasar por un momento en el cual va a cometer ciertos errores, y no solo el joven, también el adulto, porque hay adultos que tienen 35 años pero tienen mente de 15, y esa es otra cosa, y eso es algo que sí se puede hacer, que yo tuviera los años que tengo pero con la mentalidad de un niño. Pero la Biblia a nosotros nos enseña, amados hermanos, también en Efesios capítulo 2 y versículos 1 al 3, Efesios 2 del 1 al 3 nos enseña algo importante, la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que nos enseña? Dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Y que esto, amado hermano, nadie puede decir que no pasó por allí. Por eso es que dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en nuestros deseos de nuestra carne. Mire qué cosa, aquí no se escapa nadie. Porque le leo nuevamente el versículo 3, entre los cuales también, aquí no dice algunos, dice todos. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces no juzguemos a los demás, porque ya pasamos por ahí. Amén. Oremos por los demás. Y digámosle, Señor, dale sabiduría, Señor, dale entendimiento, Señor, no permitas que le pase lo que a mí me pasó. Rescátalo antes. Y sabe que al que se le perdona más es el más agradecido. Amén. A esta altura de mi vida, probablemente yo estuviera en el sector, probablemente estuviera 3 metros bajo tierra, o probablemente anduviera, no sé, yo a veces medito en la alabanza que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí? Hermano amado, solo uno sabe realmente lo que uno realmente es, lo que uno realmente piensa, lo que uno realmente quiere en la vida. Solo uno sabe. Y Dios, por supuesto. Pero Dios tuvo misericordia. Y Dios me rescató de allá, de donde estaba, me trajo a su luz admirable y me sacó de esa oscuridad en la que en algún momento me encontraba. Porque déjeme decirle que no es necesario ser adúltero, ser fornicario, ser homosexual, ser homicida para estar en tinieblas. Con solo que usted sea parte del camino del Señor, ya está arruinado. Con solo que usted sea parte del camino del Señor, que yo me aparte del camino del Señor, ya estamos mal. No es necesario, porque usted puede decir, Manuel, ¿vas a ver a cuánto mató? No. Gracias a Dios no llegué a esos extremos, ¿verdad? Pero sí, el apartarnos del Señor, amado hermano, nos lleva a una condenación eterna. Y esa condenación eterna nos correspondía a todos, porque todos en algún tiempo estuvimos haciendo los deseos de la carne y nuestros pensamientos, dice la palabra. Pero ahora que Cristo viene
Y cuando Cristo viene, entonces opera lo que tenemos de base. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y eso es lo que se desvanece. En segundo lugar, las cosas nuevas. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que tenemos de base. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y ese era el primer punto, lo que se desvanece. En segundo lugar, las cosas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. La desaparición de lo viejo indica un vacío. Entonces, para nosotros, amado hermano, ese vacío no fue una derrota, sino fue una victoria. Amén. Cuando usted dice voy a hacer limpieza en mi casa, y usted dice yo tengo mucha ropa, cuando yo era talla 32 de mis pantalones y ahora 42. Y dice, lo voy a guardar porque yo tengo fe que un día voy a llegar a ser 42. Digo 32, 42 ya. Y pasan los años, y pasan los años, y pasó del 42 al 48. Por eso es que la ropa mejor hay que deshacerse de ella. Porque si no, nunca va a estrenar. Así sucede con el ser humano cuando viene a Cristo. Cuando el ser humano viene a Cristo, las cosas viejas pasan. O sea, se desechan las cosas viejas. Pero en lugar de quedar un vacío, entra el Espíritu Santo en nuestra vida y Él llena todos esos vacíos. Y entonces ahora la persona puede decir que verdaderamente tiene una victoria y no una derrota por haberse quedado sin las cosas viejas. Las cosas viejas pasan, dice Pablo, pero aquí todas son hechas nuevas. O sea que es como que usted agarra el closet completamente y tiene 2 camisas y 2 pantalones de quitar y poner. Y usted la bota, pero trae 10 mudadas. Así es esto. Las cosas viejas pasaron, pero aquí todas son hechas nuevas. Confiar en Cristo nos da un nuevo comienzo, porque los pecados son perdonados. La palabra del Señor dice que Él perdona nuestros pecados y los echa en el fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. El nacer de nuevo, amado hermano, nos da un propósito en la vida. Hay algunas citas que no se las voy a mencionar por no extenderme más de lo que ya me extendí. Recibir a Cristo como Salvador significa que el creyente tiene un nuevo destino. ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde va usted? Para el cielo. Entonces, eso es tener un nuevo destino, porque nuestro destino no estaba arriba, nuestro destino estaba abajo. Por eso hay que sembrar, y hay que sembrar, pero no aquí abajo, sino que hay que sembrar allá arriba. Porque hay que hacer un ahorro allá arriba. Allá hay que tener el ahorro, no hay que tenerlo aquí. Porque cuando usted hace el ahorro aquí, póngase a pensar que todo lo de aquí va a desaparecer un día. En cambio, lo que se ahorra allá, en el banco celestial, allá lo va a tener con creces, allá lo va a tener con intereses, no crean que del 2%, del 3%. Amado hermano, los intereses que Dios paga son intereses buenísimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. El cristiano, amado hermano, cambia su manera de ver la vida. Ahora la vida del cristiano ya es muy diferente. Ya la persona, amado hermano, tiene una mentalidad nueva, una mentalidad diferente. Y a eso se refiere el nuevo nacimiento. No, ahora ya no piensa cuánto puede sacar, sino cuánto puede dar. Ahora ya no piensa cuánto vamos a estar en el mar, sino cuánto vamos a estar en el altar. ¡Aleluya! Ahora ya no piensa cuánto es el prestigio, sino cuánto tiempo va a pasar en la oración. Ahora, amado hermano, hay una vida ya no basada en la codicia, sino basada en el amor.
Y la persona sabe, amado hermano, que si da algo, lo da no para quedar bien, no para que hablen de él o de ella, sino para ir guardando en el banco celestial. Porque Dios no se queda con nada, déjeme decirlo. Si nosotros nos ponemos a sacarle a Dios, eso es como el hijo de 35 años que se ponga a sacarle a la mamá el plato de comida que le acaba de dar. Y si la mamá le dice, si apenas ayer conseguiste el trabajo y por 35 años te he dado de comer yo, ¿quién queda debiendo? ¿Se da cuenta? Entonces nosotros no podemos sacarle nada a Dios, porque con solo que Él nos cobrara esto que nosotros hacemos, que llamamos respirar, hermano, el oxígeno es caro. Estos chicos de gas de oxígeno, eso es caro, hermano. Eso es caro. Y nosotros lo tenemos gratis. Entonces, no podemos decirle a Dios que Él nos debe algo. No. Nosotros le debemos al Señor siempre. Y en tercer lugar, y para finalizar, el fundamento de todas las cosas, que es, versículo 18, todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El fundamento de todo, amado hermano, es Dios. No tenemos nada de qué jactarnos. No tenemos nada de qué decir lo he logrado. Todo se lo debemos a Él. Porque Él es el fundamento de todas las cosas. Y nuestro futuro está en las manos de Dios. Nuestro futuro, amado hermano, no depende del buen trabajo, no depende del buen negocio, no depende de nuestra familia, depende de Dios. Y si Dios, amado hermano, nos tiene en sus manos, el que esté escondido en sus manos, nadie lo puede arrebatar. En conclusión, amado hermano, la fe en Cristo nos reconcilia con Dios según el versículo 18 que acabamos de leer. Esta es la más grande historia de amor jamás contada, porque los pecadores culpables son reconciliados con Dios y reciben una nueva vida. ¿No es acaso eso, hermano, una historia extraordinaria, una historia increíble, que los culpables ahora son reconciliados con el mismo Dios y aparte de eso reciben una nueva vida? Las personas transformadas, amado hermano, quieren también que otros experimenten lo mismo. Mire lo que dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué dice? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor nos reconcilió, Cristo nos reconcilió con el Padre, pero ahora nos ha encargado a nosotros este ministerio de la reconciliación para que nosotros llevemos esta palabra, para que nosotros anunciemos la buena nueva de salvación. Aquel, amado hermano, que se encamina al cielo, quiere que otro también vaya al cielo. Amén. Aquel, amado hermano, que tiene el boleto ya listo. Cuando usted compra un boleto de avión y lo compra con tiempo, le sale barato. Eso así es. Sale barato. Comprobadísimo. Yo lo compré para mayo, imagínense, del mes pasado. Estaba bien barato. Cuando uno tiene el pueblo, uno quiere en primer lugar que la familia vaya con uno. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿qué padre de nosotros quisiera volar para el cielo y que sus hijos se queden aquí a sufrir? Nadie. Por eso es que la familia es el primer ministerio que Dios nos ha encargado. Hay hombres que dicen, es que yo no soy llamado para nada. Si tu llamado está en que tu primer ministerio es que eres el sacerdote de tu casa. Amén. Y si vas a ganar a alguien para Cristo, primero gana a tus hijos, a tu esposa, a todo tu núcleo familiar, y después
comenzamos a llevar esta palabra de la reconciliación a los demás, porque tenemos el boleto comprado para allá, para el reino celestial. ¿Cuántos dicen amén? Y queremos que todos vayan con nosotros, familia, amigos y hermanos en Cristo, que vayan con nosotros también en ese vuelo, porque ya lo tenemos. Y ojo, que no lo compramos con dinero. No me vayan a malinterpretar, porque ese vuelo no está comprado con dinero. No es gratis tampoco, ya está pagado. Pero quien pagó el precio es Cristo Jesús.